Pueden tomar asiento y le damos la bienvenida a los que nos visitan a través de las redes sociales en esta mañana. Mi nombre es Gustavo Aguilar, yo soy el pastor de la Iglesia Casa del Pan y hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado desarrollando acerca del libro de los jueces. Y para tal efecto voy a pedirle que venga al libro de jueces y vamos a ver un poco el tema que nos compete el día de hoy, que es el siguiente: cuando Dios nos llama a ser puentes. Jueces, vamos a estar trabajando en el capítulo 10 y para los que nos están visitando y los que se están integrando, queremos poner una base breve de comprensión de lo que es el libro de Jueces para poder darnos pues por enterados con respecto a la estructura que tiene este libro y poder comprender ya lo puntual y lo específico que vamos a estar viendo en esta mañana. El libro de los jueces, como lo hemos comunicado, pues básicamente a nivel de línea de tiempo se encuentra después del libro de Josué y antes de la monarquía, cuando comienza el reinado con Saúl y con David, ¿verdad? El momento, tiempo de lo que estaba pasando acá es justamente después del Éxodo, es decir, cuando Dios a través de Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Todos estamos familiarizados de alguna o de otra manera con este momento, ¿verdad? Lo hemos visto en Semana Santa, cuando usted ve a Charlton Heston ahí, ¿verdad? Con esos super gráficos en la película, y lo vemos abriendo el mar y todo asustado con la llama y sacan al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando eso pasa, pues era parte de un gran plan de Dios, ¿verdad? Y es importante que nosotros tengamos presente eso, el plan de Dios. Repita conmigo: Dios tiene un plan. Y ese plan que Dios tenía con Israel, tenemos que verlo en el Antiguo Testamento con esa conciencia, es decir, ¿qué estaba haciendo Dios en cada momento de la historia de Israel? Muchas veces tendemos a enfocarnos en una historia. Tendemos a enfocarnos, por ejemplo, en lo que pasó con David y Goliat o cuando Dios abrió el mar, y todo eso está bien. Pero tenemos que ver esa situación o esa narración particular con una mirada amplia. Es decir, ¿cómo encaja eso dentro de ese plan del cual estamos hablando? ¿A dónde los lleva Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es la promesa que se tiene que cumplir en Israel? ¿Verdad? Y cuando hablamos de esto, lo que Dios estaba haciendo con Israel era cumplir lo que Él les había dicho, que les iba a dar una tierra prometida. Amén. Y esa tierra prometida en el Antiguo Testamento tenía pues un propósito: que ellos se establecieran, entraran allí, se hicieran una nación, y cuando se establecían como nación, Él les iba a dar normas de conducta. Y eso es lo que vemos en la Escritura, que se llama Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco o la Torá, como le llaman los judíos. Esa es la constitución política de Israel. ¿Cuál era el propósito de la misma? Pues definir una cultura como nación. A lo interno, que fuesen un pueblo el cual el Señor decía, sobre el cual su nombre era invocado. Él les daba tiempos en los cuales ellos tenían que adorar. Un día a la semana tenían que descansar y buscar la presencia del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Un pueblo con una teología, un pueblo con una teocracia, es decir, eran gobernados por Dios, ¿verdad? Y ese pueblo, en el tanto se mantuviera viviendo según los parámetros que Dios les iba a dar, ellos iban a ser, hemos dicho, un contenedor. ¿A qué nos referimos con un contenedor? Pues iban a crear un ámbito especial en el cual el Mesías iba a venir. Y cuando el Mesías llegara a ese pueblo, entonces se iba a abrir la salvación a la comunidad internacional, que es donde encajamos nosotros como hijos de Dios. Entonces el plan de Dios con Israel empieza no necesariamente cuando ellos salen de Egipto, sino aún desde Génesis, cuando Dios comienza a hablar del tema salvación. Y ese concepto de salvación evoluciona a partir de todas las edades, lo vemos en cada uno de los libros. Cuando llega Israel toma forma de un sacerdocio, y en los levitas vemos cómo hay un sistema sacrificial. Para que ellos obtengan el perdón necesitan hacer un sacrificio, y ese mismo concepto de sacrificio luego vuelve a dar un salto lógico en Cristo, cuando Él es el sacrificio perfecto, y se abre entonces sí la salvación a todas las etnias. Cuando vemos esto con la perspectiva del plan que Dios está haciendo, nos ayuda a entender pues cómo responde Dios a los aciertos o desaciertos de la nación, y cómo nosotros en las mismas calidades hoy en día puede Dios también comportarse de este lado de la cruz
con ya no Israel, sino la iglesia. Amén. ¿Se entiende? Entonces, si venimos a este punto en el cual estamos trabajando, que es los jueces, pueden ver en el gráfico que, pues justamente, ellos salen a través de Moisés, ¿verdad?, de Egipto, ingresan a la tierra prometida y a través de Josué logran conquistar un gran porcentaje de esa tierra prometida. Pero cuando Josué muere, pues justamente empieza este momento histórico, ¿verdad?, que se le llama el libro de los jueces, que hemos dicho que se le puede llamar tal vez de una manera más puntual el libro de los libertadores de Israel, porque los jueces pues no era un tema de abogados, sino que era un tema más bien de libertad que Dios traía a través de estos jueces, ¿verdad? Cuando el Señor levantaba cada uno de ellos, es decir, cada uno de estos jueces, Él los levantaba con un propósito, como lo pueden ver aquí, dice: Dios levanta jueces para liberar de la opresión a los israelitas, causada por la desobediencia al pacto. Entonces nos damos cuenta a lo largo de la lectura del libro de los jueces que ellos habían caído en un ciclo, ¿verdad? Y lo hemos visto varias veces, y ese ciclo pues básicamente llevaba una forma más o menos así. Y dice que Israel se apartaba del Señor, le desobedecía, y en el momento que Israel desobedecía, lo podemos ver en este círculo rojo, ¿verdad? Lo que pasaba era que había pues un rechazo de la ley de Dios. ¿Cuál ley? La que ellos tenían que ser monoteístas, es decir, adorar al único y sabio Dios. Y a partir de esto había una serie de normas y de conductas que ellos tenían que seguir, como el que no tenían que mezclarse con otras etnias. Y por mezclaje hablamos de mestizaje, es decir, que no se casaran ellos con otras culturas y viceversa, ¿verdad? Cuando Israel comenzaba a desobedecer esto, había un rechazo de parte de ellos hacia la ley de Dios, pues entonces había también acción-reacción, ¿verdad? Había una reacción de parte de Dios y venía una retribución. Y esa retribución se veía en que muchas veces habían pueblos que venían y los conquistaban y los sometían fuese a un tributo, es decir, tenían que pagar el IVA, pero un IVA muchísimo más alto, ¿verdad? Tenían que dar a sus hijos muchas veces en pago y situaciones bien complejas que estaban pasándoles, ¿verdad? Y pasaban entonces de haber sido un pueblo que tenía que ir a conquistar Canaán, más bien a empezar a ser despropiados de las cosas que ya Dios les había dado en Canaán, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos esa dinámica de lo que estaba pasando, este ciclo del pecado, ¿verdad? En el cual pues ellos se arrepentían, había un clamor, como lo vemos en la parte color salmón. Entonces Dios traía un rescate, les daba un tiempo de reposo y volvían otra vez a este ciclo. Es importante entender este ciclo de este lado del Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios nos enseña que hay una práctica del pecado y que esa práctica del pecado trae esclavitud. Y cuando nosotros como hijos de Dios persistimos en un pecado, ¿verdad? Lo que ocurre espiritualmente es que eso va creando pues ataduras, ligaduras que hacen más difícil que la persona eventualmente pues pueda ser libre de eso. Todos aquí pecamos, todos cometemos errores, pero es diferente, como lo hemos dicho, el practicar el pecado, porque eso hace que pues se compliquen las cosas, y no solamente se complican, sino que es rebelión al Señor, ¿verdad? Y una cosa es desobedecer y otra cosa es rebelión, porque yo puedo desobedecer y tal vez desconozco, pero cuando yo ya soy consciente de algo y me sigo exponiendo, ya eso es rebelarse, y el trato que viene de parte del Señor y las puertas que se abren son otras. Entonces, el libro de los jueces tiene la capacidad de enseñarnos a nosotros muchas cosas, pero una de las que nos enseña es cómo trata Dios con el pecado. Hace 15 días vimos un poco de teología, de doctrina del pecado, y entendimos que pues el pecado no es solamente una acción, ¿cierto? El pecado en la Biblia es tanto un sustantivo como un verbo. Entonces, cuando analizamos cada una de las instancias y cómo el pecado se ilustra en la palabra de Dios, nos damos cuenta que sí, un pecado puede ser una acción, pero en esencia y sustancia el pecado es un estilo de vida apartado del estándar de Dios. Lo repito, en esencia el pecado es un estilo de vida apartado del estándar de Dios. Donde Dios crea algo, y pongo un ejemplo, una creación hecha para un fin particular, pero es utilizado para otro. Y esa misma ilustración aplica de una manera exacta a nosotros. Dios nos creó
para alabanza de su gloria, dice la Biblia. No para alabanza de la sociedad, ni de fashion, ni de absolutamente nada más que de Él. Amén. Ahora ocurre lo siguiente, y es que cuando nosotros nacemos en esta tierra, ¿verdad?, pecaminosa, pues muchas veces esto lo ignoramos y comenzamos a vivir conforme no al estándar de Dios, sino al estándar que nos ilustra la sociedad. Esto es correcto, esto es lo políticamente aceptable, esta es la manera en la cual usted tiene que pensar, así es como usted vive o debe vivir. Y cuando venimos a Dios nos damos cuenta de que hay muchos conceptos y muchas cosas que están totalmente contrapuestas. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios, al conocer quién es Dios y lo que la palabra dice, comenzamos a cambiar y nuestra mente a sincronizarse con la manera en la cual Dios piensa. Y eso es justamente la base de lo que vamos a estar hablando hoy. Porque sí, es deseable que nosotros nos arrepintamos, ¿sabe? Es deseable que nosotros nos arrepintamos, pero un arrepentimiento sin una renovación de la mente no sirve para nada. Tiene que haber una renovación de la mente de la persona. ¿Para qué? Para que entonces no quedemos al vacío, simplemente en haber cambiado un estilo de vida, pero me quedé aquí sin saber pues quién soy, dónde estoy y para dónde voy. Cuando el Señor renueva la mente de una persona, entonces yo ya puedo decir con exactitud, yo no voy a practicar esto, yo no voy a volver a hacer esto por esta y esta y esta razón. Yo tomo esta decisión de vida, porque muchas veces Dios nos lleva a tomar decisiones de vida, porque la voluntad de Él es esta. Yo decido continuar con esta persona o decido continuar en esta actividad porque es la voluntad de Dios o no. Amén. Entonces, cuando comenzamos a comprender el pecado, ya no como pecado malo, sino como el marco amplio de lo que es pecado y lo que Dios quiere para nosotros, nuestros ojos comienzan a abrirse y a darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere. Y aquí ya vamos un poco a profundizar en la parte exacta de lo que queremos ver hoy. Vamos a ver primero esta tabla que la hemos estado explicando en las últimas semanas. Aquí lo que vemos son los ciclos del libro de Jueces. Jueces tiene 7 ciclos, ¿verdad? Y esos 7 ciclos pues se corresponden con jueces que les llamamos jueces mayores, es decir, legisladores mayores, y también en algunos, principalmente en los últimos, y en particular que vamos a ver hoy, hay varios jueces en un solo ciclo. Y la razón por la cual hay varios jueces en un solo ciclo es porque muchos de ellos no estaban trabajando en el mismo territorio. Es decir, mientras estaba Jefté, que es quien nos compete hoy, trabajando en cierto territorio de Israel, por otro lado estaba Ibzán o Abdón, ¿verdad? Pero son ciclos más pequeños, se les llaman jueces menores, que no les vamos a dar el detalle que necesitamos, ¿verdad? De este ciclo en particular, que es el ciclo número 6 que vamos a ver hoy, el detalle más amplio y el enfoque se le da a Jefté. Y hoy vamos a trabajar sobre él. Son 3 capítulos, no vamos a leer los 3, vamos a leer ciertos versículos de cada uno para poder introducirnos en lo que necesitamos ver el día de hoy. Y esta tabla que están viendo acá, para los que nos miran por internet y para los que están aquí que se están integrando, si quisieran tener el extracto o el mensaje de cada uno de estos, están en YouTube, los pueden ver. Esta tablita que están viendo aquí, pues básicamente nos permite ver cómo hemos estado extrayendo pues una aplicación respecto a cada uno de los ciclos para nuestros días, ¿verdad? Hemos aprendido que una de las cosas que el libro de los jueces enseña es cómo romper este ciclo que estamos viendo del pecado, ¿verdad? Que no se puede hacer en nuestras propias fuerzas, que necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios, comprender en dónde estamos para poder romper ese ciclo. Entonces no voy a ir a través de cada uno de ellos, vamos a enfocarnos en el que nos compete el día de hoy, que es sobre Jefté, ¿verdad? Y vamos a leer Jueces capítulo 10, ¿verdad? Vamos a leer Jueces capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 16. Vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Veamos aquí. Entonces dice de la siguiente manera: ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios
los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas. Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y siguieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. Escuche esto. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Y aquí estamos viendo, como cuando dicen los viejillos, cuando se le aterró la cachimba a alguien, ¿verdad? Aquí vemos a Dios ya en un tono totalmente hasta sarcástico, tratando con Israel. Y esto verdaderamente tiene que llamarnos la atención, porque nosotros pensamos, y es así, que Dios es un Dios de amor y que es un Dios de misericordia y que Él nos perdona y que Él se acerca a nosotros y siempre va a estar. Y amén, Dios siempre va a estar. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros nos autoengañamos y caemos en una mecánica como la que le estaba pasando al pueblo de Israel aquí, que era que ellos estaban más bien ya en un estado casi de manipulación con Dios y ellos pretendían que Dios les bailara el mismo tango. Si leemos los versículos que están antes, pues básicamente vemos la misma estructura de los versículos anteriores, es decir, Israel vuelve a apartarse del Señor, pero ya nos explica que no solamente se había apartado, sino que ellos ya habían llegado a adorar, dice que 7 de las deidades que habían en Canaán, es decir, el 100% de las deidades, y sabemos que son el 100% porque desde Deuteronomio lo vemos, eran todos los ídolos que habían en Canaán, ya todos ellos los estaban adorando. Habían hecho altares para cada uno de ellos y entonces están en un momento de angustia, en un momento bien difícil y vienen buscando a Dios. Y cuando eso pasa, ya en este momento, Dios viendo que su corazón nuevamente no es buscarlo a Él, sino que trajese un rescate, Dios les dice, ¿saben qué? De todos esos dioses que ustedes están buscando, vayan a ver cuál les va a ayudar. Tienen 7, ¿verdad? Vayan a ver cómo hacen para que entonces tengan una respuesta. Y nos muestra esto que pues la razón por la cual Israel se estaba acercando al Señor no era un arrepentimiento, pues básicamente era una conveniencia lo que ellos estaban buscando para acercarse al Señor. No era que ocupaban que Dios les ayudara con lo que ellos estaban viendo. El ciclo que vemos aquí con respecto a Israel es el ciclo en el cual se ve más apostasía de todos. Y si recordamos, conforme a lo que hemos estado hablando en semanas anteriores, este ciclo es degenerativo, es decir, el ciclo del pecado. En un inicio, cuando ellos fallaban, pues Dios les ayudaba, les restauraba todo lo que habían perdido, pero conforme van avanzando en su pecado y en la práctica de lo que están haciendo, cada vez las cosas se ponían peores. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, póngase vivo. Póngase viva. Amén. Nos llama la atención. Y mientras yo veía esto, verdaderamente meditaba, ¿qué estaba pensando Israel? O sea, ¿en qué momento se les olvidó que Dios todo lo conoce, todo lo sabe? Venían como si fuera el banco a pedir, ¿verdad? Un trámite rápido. Mira, estoy haciendo esto aquí y allá. Y a mí me gusta mucho lo que dice el Salmo 17 con respecto a Dios y cómo Él conoce al hombre. Dice lo siguiente: pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Y aquí nos está hablando David, pero el énfasis es en el versículo 3. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón. ¿Verdad? Y qué lindo es eso, porque nos damos cuenta de que muchas veces vamos a descubrir cosas de nosotros que nosotros no sabíamos, porque el Espíritu de Dios nos permite verlas. Nos permite notar cuando hay orgullo, cuando hay falsedad, cuando hay pecado, cuando nos acercamos a Dios de labios, que era lo que le estaba pasando aquí a Israel, pero no era un acercamiento de corazón. ¿Sabía usted que es posible acercarse a Dios en forma, ¿verdad? Venir a la iglesia, pero de corazón estar muy lejos? Eso puede pasarnos en cualquier momento.
Y por esa razón nosotros tenemos que mantener una vigilancia en lo que hay en nuestro corazón, para que la rutina no nos gane, para que no hagamos simplemente el acto de presencia a la iglesia, sino que cada vez que vengamos tengamos presente que es una relación. Y así como usted tiene pues diferentes tipos de relaciones, pero hablemos de una relación de pareja. Una relación de pareja en la cual usted se conoce con la persona, tiene que tomarle el pulso, ¿verdad? Y estoy hablando en sentido emocional, ¿verdad? Cómo se siente esa persona, qué está pensando. Así mismo es con Dios. Tenemos que permitir acercarnos a Él como Padre que es y preguntarle: Dios, examíname, escudriña mi corazón, ¿cómo estoy? Y también permitir que Dios nos muestre. Dios no está como ese juez con un látigo ahí. Dios es un Padre. Y como Padre que es, Él quiere pues sentarnos en su regazo y decirnos: mira, pues sí, te comportaste mal, pero en ningún momento te va a echar. Él va a estar ahí y te va a decir las verdades. Y qué lindo es escuchar de Dios las verdades. Sí, hablaste mal, sí, dijiste cosas que no tenías que decir, pero ahí entra esa función de esa relación con ese Padre que es restaurador, donde nosotros nos arrepentimos y le decimos: ok, Señor, sí fallé, enséñame a hacerlo mejor. Y el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros, con nuestro interior. Comienza el Señor a transformar nuestra manera de ser. Y ya ese acercamiento que tenemos a Dios cada vez se empieza a enriquecer. Crecemos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para no caer en esta dinámica, en esta mecánica que había caído Israel? Manteniendo un estilo de vida de acercamiento a Dios. Más allá de venir un domingo a la iglesia, día a día yo me levanto y lo primero que hago es presentar mi vida delante de Él. Es levantar una oración, es clamar al Señor para que Él trate con nosotros en ese momento y entonces podamos hacer las cosas diferente. Santiago nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nótese el intercambio. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios no le niega su relación a nadie. Muchas veces decimos: es que ore usted, Diego, porque Dios a usted lo escucha. Y Dios quiere que usted ore porque a usted también lo escucha. No, es que Dios escucha a doña Eugenia cuando ora, porque doña Eugenia tiene tantos años de estar con Dios. Dios lo escucha a usted aunque usted no hable. Él sabe lo que hay en su corazón y Él responde nuestras oraciones. Claro, nosotros quisiéramos que haga todo lo que le pedimos, que era justamente el error de Israel en este momento. Haga lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Y aquí, como en ningún otro ciclo, vamos a ver cómo eso es un grave error en el pueblo. Porque ya habían caído en un tema de manipulación, no solamente para con el Señor, sino la manera en la cual Dios hacía las cosas. Entonces, ¿qué vemos hasta acá? Dios quiere que nosotros, pues verdaderamente, nos arrepintamos, sí, pero más que arrepentirnos, que tengamos una relación con Él y que nos acerquemos para que entonces Él se pueda revelar a nosotros. Y cuando Dios se revela, entonces ya conociendo el carácter de Dios y conociendo su palabra, mi oración va a empezar a cambiar. Y mi oración va a ser más orientada a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando yo voy a ver a Dios responder las oraciones. Qué lindo es cuando Dios responde la oración. Y yo me he dado cuenta en momentos de mi vida en los cuales yo oro y las respuestas vienen así. Y eso ha levantado muchas veces preguntas en mi corazón, en decir: ¿por qué Dios ahora sí responde? ¿Y por qué antes lloraba y era como que no sé a dónde iba el correo? Pero no llegaba. Y usted se va a dar cuenta que esa respuesta de Dios a su vida va a venir en la medida en la cual sus pasos comienzan a sincronizarse con la voluntad de Dios. Lo que ocurre a lo interno es que usted está orando la voluntad de Dios. Ya no está orando tanto por sus cosas, por sus afanes, por sus temas egoístas, por vanidades, sino que oras lo que Dios quiere. Y cuando eso pasa, entonces ves la respuesta de Él en lo que estás haciendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los pensamientos de Dios y los nuestros están totalmente contrapuestos. Y cuando digo los nuestros, me refiero a nosotros en nuestra humanidad caída. Isaías lo dice así:
Y aquí está hablando el Señor a través de Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Quiere decir que en esta humanidad, cuando no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, usualmente nosotros no vamos a pensar cosas muy buenas, vamos a estar muy ensimismados. Lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y después vamos a evaluar cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando esa relación con Él se desarrolla y se cumple el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, le añade Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces ya yo no pienso tanto en lo que yo quiero, sino que es lo que Dios quiere para mí en este tema. ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia con respecto a esto? ¿Y sabe qué hace eso? Que cada cosa y cada decisión importante que nosotros tenemos que tomar antes de pensar humanamente cómo resolver y utilizar cualquier talento, cualquier inteligencia humana, primero buscamos a Dios y pedimos su dirección. ¿Quién dice amén? Porque planes y formas y estrategias de hacer las cosas hay muchas. Y sobre todo en este siglo que nosotros vivimos, que es la era de la información, hay muchísimas estrategias, hay muchas formas de hacer las cosas, pero una es la voluntad de Dios. Y tenemos que evitar caer en ese error de proponerle a Dios cómo hacer las cosas. Para primero que todo acercarnos en oración para decirle, Señor, queremos hacer esto, ¿cuál es la manera correcta? ¿O es del todo esto un plan suyo? Y esperar. Porque Dios no es FedEx. Amén. Tampoco es Correos de Costa Rica. Puede ser mejor que ambos. Él llega a su tiempo. Y su tiempo no es tarde. ¿Quién dice amén? Pero entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí como nación de Israel? El relato de Jefté tiene 5 secciones y vamos a trabajar en 4 de una manera muy resumida. Vamos a entrar a la segunda y vamos a leer en el capítulo 11. Ocurre lo siguiente: Israel había fallado, ¿verdad? Tenían una opresión que eran los amonitas que los estaban sitiando. Tenían pues todo este politeísmo, estaban adorando 7 deidades, estaban muy mal, habían perdido terreno, estaban pues fatal, ¿verdad? Y hay este hombre que se llama Jefté, que vamos a ver un poco la descripción de él, el cual era un hombre pues que era una buena opción. Dice que era un hombre valiente. En hebreo la palabra para describir a estos hombres, tanto él como Gedeón, es Gibor, es decir, era un hombre que se le llama un hombre valiente y fuerte, ¿verdad? Pero en ningún momento Dios habla que él va a escoger, Dios, a Jefté. Israel comienza a buscar soluciones. Y esto nos remite a lo que estábamos hablando antes. Y vemos lo que hace Dios en su misericordia, pero también lo que Dios permite que pase cuando el pueblo decide tomar las cosas bajo sus propias fuerzas. Capítulo 11 dice: Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos, y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Top. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Top. Y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté les respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Jefté les dijo a los ancianos,
A ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Ya que interesante. Estos ancianos que estamos viendo acá, pues la función de los ancianos en Israel básicamente era ser como un tribunal. Y cuando habían situaciones a lo interno de la nación que tenían que responderse de una manera legal, pues estaba este grupo, que lo podemos ver en la Biblia, que muchas veces se sentaban a la puerta de la ciudad, ¿verdad? Les llaman como los guardianes, ¿verdad? Y los temas de tal vez litigio tenían que llevárselos a ellos y ellos tenían que responder. Pues por su sabiduría, por su experiencia, ellos tenían que dar una respuesta legal a los asuntos que habían pasado. Y tenemos este hombre en escena que se llama Jefté, que como nos dice el relato, pues era hijo de Galaad, que era un hombre importante en esta región. Y él lo tuvo con una prostituta. Y resulta que cuando los hermanos de Galaad crecen, porque Galaad tuvo varios hijos, ¿verdad? Ellos lo echan y le quitan la parte de la herencia, ¿verdad? Y cuando leemos aquí nos damos cuenta por la manera en la cual Jefté pues les pregunta, ¿verdad? Que en algún momento ellos tuvieron que haber tenido algún altercado, tanto los ancianos con los hermanos de Jefté como con él, ¿verdad? Él les dice, ¿acaso no fueron ustedes los que me habían echado? Lo cual nos hace a nosotros comprender que hasta cierta edad Jefté vivió en la casa de Galaad. Porque dice que cuando los hermanos crecieron, lo echaron. Probablemente él era de los mayores. Y si era el mayor, legalmente a él le correspondía tomar el doble de lo que había ahí. Y además tenía que haber sido el líder. Pero esto no se cumple en Jefté. A él lo echan. Y cuando lo echan, cuando los hermanos crecen, probablemente la parte que ellos utilizaron legalmente para poder echarlo fue a estos mismos ancianos. Y resulta que cuando se da esta situación con Israel y los amonitas los están sitiando, ellos en ningún momento, vemos acá, los ancianos, que comiencen a buscar en Dios cómo hacer las cosas. No vemos que se convocara una reunión de oración y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos la respuesta de Dios en este tema. ¿Qué hacemos? En ningún momento Israel o los ancianos buscan de él, sino que comienzan a ver cómo resolucionar el problema. Y en el capítulo anterior, no lo busque, en el capítulo 10-18, ellos dicen lo siguiente, esta es la forma en la cual comienzan a manejar las cosas. Y esta es la primera estrategia que ponen, dicen, los líderes de Galaad se dijeron unos a otros, el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad. Es decir, había una situación de crisis adentro de la nación y comienzan a hacer planes. No, aquí el primero que salga al frente, ese es el líder, ese es el juez. No vemos reflejada en esta narrativa la misma dinámica que vemos antes, que es cuando Dios dice, y Dios, el ángel de Jehová se acercó a Gedeón. Y el Señor habló a Débora, y el Señor levantó a Otoniel. En ningún momento. Comienzan ellos a ver cómo hacer las cosas. Pero en ese mismo versículo que estábamos viendo, en el contexto de él, vemos que cuando ellos le piden a Dios apoyo, Dios les dice, vean a ver qué hacen. Pero después dice que Dios sufre por lo que Israel está pasando. Y esa descripción de que Dios sufre básicamente es que Él se va a involucrar para ver cómo ayudarles a salir de esta situación tan complicada en la cual ellos se encuentran. Qué lindo es pensar que nuestro Dios tiene misericordia, amén. Pero qué bueno cuando nosotros, en vez de llegar a estos puntos en los cuales vemos cómo solucionar las cosas antes, como hijos de Dios, conociendo su carácter, buscamos en Él la respuesta y la solución a las cosas, antes de tomar nosotros las cosas en nuestras manos. Muchas veces vamos a vernos tentados a solucionar nosotros. Vamos a buscar cuál es la opción más rápida o lo más barato o lo más sencillo para salir de un problema. Y muchas veces lo más sencillo, lo más barato o lo más fácil no es la mejor solución. Amén. Sabe, todos en algún momento estamos ahí. Queremos conciliar, queremos ver cómo poder mantener un pie aquí, otro pie allá
y salir ganando por todas partes. Y eso es una actitud muy humana. Pero como hijos de Dios, nosotros somos llamados a buscar cuál es la intención de Dios en las cosas. Y muchas veces el obedecer a Dios en lo que hay que hacer no es lo más sencillo, pero sí va a ser lo más edificante y a largo plazo lo que va a darle a usted mejores resultados. Amén. Vuelva a ver al que está al lado. Dígale, a la manera de Dios es mejor. A la manera de Dios es mejor. Pero decíamos antes, Israel había caído en una actitud manipulativa. ¿Y quién no ha tenido en algún momento una actitud manipulativa? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido una actitud así. Y si no lo hacemos con un berrinche, lo hacemos con argumentos o lo hacemos de una u otra manera, como decimos nosotros cuando Elías se pone así, él está haciendo un show, ¿verdad? Todos en algún momento hemos hecho un show para ver de qué manera tratamos de estirar la soga y hacer las cosas, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conocer a Dios, Él empieza a tratar en nuestro corazón algo muy lindo que es la verdad y la honestidad. Y esas actitudes de doble ánimo, Él las empieza a erradicar de nuestra vida. Y podemos mirar a la gente a los ojos y decir las cosas como son. Él comienza a tratar eso. Hace unos días estaba de viaje y en un momento estaba desayunando con unos compañeros. Había un compañero y otro que no era un compañero. Y entonces uno de ellos puso un tema muy, muy curioso en la mesa y dijo, ¿sabe qué? Yo propondría que se haga una ley para que en los matrimonios, si uno de los dos toma el celular del otro, eso sea un delito. Y dije, ¿qué es eso tan cómico, verdad? Y el otro inmediatamente brincó, dijo, claro, yo lo apoyo, dijo, ¿verdad? Yo lo apoyo, dice. Es que no puede ser, dice, el celular es algo tan personal. Dice, ¿cómo es que va a llegar alguien y va a revisar el celular? ¿Verdad? Yo no estaba de acuerdo, pero no iba a entrar en una diferencia de opiniones, ¿verdad? Hasta el momento en el cual me preguntaron, bueno, ¿y usted qué opina? Y yo, no, a mí me da igual. Mi esposa y yo, bueno, ella a veces tiene que usar mi teléfono porque tiene que pedir un Uber y el teléfono de ella al mismo tiempo tiene otro Uber por temas de la iglesia y demás, y nosotros no tenemos ningún problema en eso. Usted no duerme con su esposa en el mismo cuarto. Usted ve lo más íntimo de ella y ella de usted. ¿Cuál es el problema? O sea, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y entonces hubo un silencio sepulcral en la mesa, ¿verdad? Y se quedó como un vidrio, el tipo, ¿verdad? Transparente. Y yo, ¿sí o no? Y ya, cambiamos el tema. Pero, si lo meditamos como hijos de Dios, pues claramente no vamos a estar revisando el teléfono del otro, pero tiene que haber transparencia en lo que hacemos. Amén. Porque antes de usted mostrarle una cara a su esposa o a su cónyuge, hay alguien con el cual usted tiene que quedar bien, y ese es el Señor. Amén. Y usted delante de la sociedad puede ser puros dieces, pero el Señor conoce los corazones. Y es a Él a quien nosotros tenemos que buscar agradar. Amén. Pero cerrando ese paréntesis, hablábamos que Israel había caído en una actitud manipulativa. ¿Y cómo? ¿Y por qué así, pastor? ¿De dónde saca usted eso? Lo vemos bien plasmado en los versículos 6 y 8 del versículo 11. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, que cuando ellos le ofrecen a Jefté el puesto, ¿verdad? Se abre el rec, dijo, ¿verdad? Heikel, se abre la posición y viene con un grado y le dicen, mira, el que vaya a pelear y vaya a conquistar a los amonitas, lo vamos a hacer comandante cuando se acercaron a hacerle el ofrecimiento a Jefté. Queremos que seas comandante. Y cuando él les hace la pregunta y les dice, a ver si entiendo bien, ellos le dicen, no, mira, sí, si vas a la guerra, te vamos a hacer gobernante, en el versículo 8. Y en la Reina Valera 60 lo explica con otras palabras. Dice en el versículo 6 que la primera vez que ellos se acercan y le hacen la oferta a Jefté, los ancianos le dicen, si vas a la batalla, pues vas a ser un caudillo. Y cuando él negocia con ellos, la segunda vez ellos le dicen, no, vas a ser el jefe. Jefté estaba obviamente en una posición de poder, porque ellos a la hora de la negociación necesitaban de Jefté una respuesta. Lo que pone de relieve esto es que cuando los ancianos se acercan a Jefté, le ofrecen primero una posición a un rango inferior. No es lo mismo un caudillo que un jefe.
No es lo mismo un comandante que un gobernante. Primero le ofrecen algo aquí. Y cuando Jefté empieza a negociar y les dice, ustedes no fueron los que me echaron, y aquí y allá y todo esto, le dicen, no, la verdad es que le vamos a hacer una mejora al puesto. Te vamos a ofrecer ser el jefe. Te vamos a ofrecer ser el gobernante. Vemos cómo estos mismos ancianos que estaban ya tomando las cosas en sus propias fuerzas se habían vuelto bastante manipuladores. Querían primero explotar a Jefté, que lo habían echado, pagándole menos, con una posición inferior, y después, como vieron que el asunto se le podía salir de las manos, entonces sí, le ofrecían una posición pues mejor. Y esto ilustra muy bien cómo pues muchas veces los líderes de todo tipo, cuando sus intereses están de por medio antes que lo que Dios quiere, son muy sensibles a la corrupción. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender muchas cosas de las que estamos viendo y allá afuera. Pero sin enfocarnos en las esferas que todos podemos imaginarnos, podemos llevar esto primero al plano personal para pensar nosotros como hijos de Dios antes de nuestros intereses, que todos tenemos, cuáles son los intereses de Dios. Muchas veces el engaño del enemigo en medio de esto es hacernos pensar que Dios es como mediocre, que si nosotros buscamos el interés de Dios, entonces nosotros salimos perdiendo. Y que si tratamos de buscar la santidad y el orden de Dios, entonces perdemos en uno u otro nivel. Lo cierto del caso es que cuando nosotros ponemos a Dios primero y le honramos, la palabra de Dios promete que el que honra a Dios, Él le va a honrar. Amén. Y esa honra de Dios es integral. Es decir, que si usted hace las cosas bien y si usted siembra bien y si usted siembra correctamente y si usted se esfuerza, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a promocionar o sí, porque ese es nuestro Dios. Y Él no tiene ningún reparo en si tiene que sacarlo a usted del hueco más profundo en el cual usted está para ponerlo en una posición de honor. Él es el Dios de toda la tierra. Y ejemplos de eso sobran en la Escritura y en la vida. Podemos verlo en la vida de David, como siendo un pastor de ovejas, que era un puesto regular en Israel en aquel momento, y sus hermanos al frente de un ejército, pero David buscaba a Dios y lo honraba, Dios lo pone de rey sobre Israel. Porque David honraba a Dios, él buscaba la presencia de Dios. Y lo mismo es en nuestra vida, y esto aplica en todo. A nivel profesional, a nivel de educación, a nivel ministerial, si usted honra a Dios y si usted tiene una relación con Dios, téngalo por seguro, se lo aseguro, que Dios le va a honrar también. Amén. Esto a nosotros tiene que motivarnos a hacer las cosas correctamente. Y esa tentación de muchas veces yo hacerlo a mi manera, poner una pausa, un stand-by y preguntar en oración al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo haría usted esto? Nos enseña la Escritura que nosotros tenemos que imitar a Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo en mis zapatos? ¿Cómo predicaría Cristo? ¿Cómo adoraría Cristo? ¿Cómo corregiría a sus hijos Cristo? ¿Cómo trataría a la esposa Cristo? ¿Cómo trataría Cristo al esposo? ¿Cómo respondería a él en las mismas condiciones? Esa pregunta es un derrotero que nos ayuda a nosotros a ubicar cuál es la voluntad de Dios en cualquier tema que nosotros estemos tratando. Buscar qué es lo que Dios quiere hacer. Pero más allá, y aquí ya entrando en la aplicación, más allá de la ambición que se puede notar en Israel y que más adelante vamos a ver que también Jefté la tenían porque eran como cortados con la misma tijera, más allá de esa ambición hay un tema de fondo que a mí me preocupa y que lo podemos ver en la sociedad y es una profunda fractura a nivel social. Que se ve el alcance de esto en todo lo que estaba pasando en Israel. Jefté, dice la Biblia, que era hijo de una prostituta. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, ¿y qué con eso? Siempre ha habido prostitutas, siempre ha habido hijos fuera de un matrimonio. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es cuando ese niño crece y no ha tenido el acercamiento, la educación, la crianza de un padre, de una madre a su lado. Amén.
¿Qué es lo que ocurre en este caso? Vemos un joven que fue sacado de su hogar y simplemente no tuvo las mejores oportunidades, no tuvo las mejores compañías para poder ser formado como una persona de bien. Vemos que en el momento en el cual Jefté fue echado de su casa, dice que él se acerca a ciertas personas. Dice que, esto me llamó muchísimo la atención. Dice que cuando él huye, en el versículo 3 dice, en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Y a mí me llamó muchísimo la atención esto, porque esa palabra, rebeldes despreciables, cuando busqué para ver de qué estaba hablando, el vocablo hebreo del cual toma esta traducción en español, lo que significa es hombres vacíos. Vacíos. Es decir, hombres con las mismas calidades de él. Hombres que no tuvieron un hogar en el cual fuesen formados. Eran simplemente niños dejados a su suerte. ¿Y sabe qué nos ilustra eso? Pues tal vez hoy en día no tenemos tantos hijos, o no sé, que nazcan en estas condiciones tan difíciles como las de Jefté, pero sí tenemos muchos niños y niñas que están creciendo sin el acompañamiento de un padre, de una madre. Y aunque hoy en día nosotros escuchamos que hay muchos tipos de familia, amén. Mi abuela y yo somos familia. Si tuviera un perro, mi perro es parte de mi familia. Mi tía es mi familia, pero hay un modelo de matrimonio. Y está comprobado estadísticamente y psicológicamente que un niño o una niña, el mejor entorno para ser formado integralmente es cuando tiene un padre y una madre. Y especialmente cuando hablamos de los hombres. Y aquí quiero mencionar eso. Hace un tiempo, en estos días he estado leyendo un libro de un psicólogo que se llama el Dr. Dobson, y él pone muchas estadísticas con respecto a este tema. Y él habla que uno de los que más sufre justamente cuando hay una separación en un matrimonio son los niños varones. Y la razón por la cual esto pasa es porque si ocurre una separación, usualmente o muy frecuentemente los niños quedan con la madre nada más, ¿verdad? Y cuando es el caso de una niña, naturalmente la niña va a tener un modelo que seguir, que es su madre. Ella la va a ver en conducta, en acción, en palabra, y va a ver un modelaje. Pero en el caso del niño es lo contrario. La interacción necesaria, sobre todo en los primeros años, el modelaje que él debería recibir, el cómo expresarse, el cómo tratar a las demás personas, todo lo que involucra la formación, más allá de una educación que puede ser premium lo que esté recibiendo, la formación que debe recibir y el acompañamiento de un padre no lo tiene. Está en desventaja un niño con respecto a una niña, porque en su educación y en cómo tiene que comportarse después como hombre en la sociedad, tiene un vacío. Justamente como estos hombres que vemos acá. No es que las niñas no van a sufrir, pero el hombre lleva la peor parte en esto. Y hablaban cosas muy interesantes. Mencionaban una historia de una empresa en Estados Unidos que hace tarjetas de regalo. Y dice que tomaron una iniciativa en una cárcel y fue que enviaron llegaron a la cárcel y les regalaron a todos esos hombres que habían tarjetas para que en el Día de la Madre le enviaran un mensaje a sus madres. Y dice que todos los carcelarios salieron, llenaron las tarjetas y enviaron sus mensajes. Dice que cartas inclusive extensas. Dado el éxito que tuvo esta iniciativa, entonces dijeron, repliquemos esto, pero hagámoslo en el Día del Padre. Menos del 3% se acercó de esos mismos hombres que le habían escrito a su madre para darle una tarjeta y un mensaje a su padre. ¿Qué nos muestra esto? Lo que decíamos antes, una profunda fractura social en el liderazgo de los hombres en el hogar. ¿Y qué nos lleva a esto? A entender que la masculinidad y que la identidad de los hombres hoy está bajo ataque, socialmente hablando, y desde diferentes flancos. El comprender nosotros lo que está pasando como hombres y como madres también, tiene que ayudarnos a participar, a tener un involucramiento más inteligente en que nuestros hijos puedan tener el modelaje tanto de un padre como de una madre y que aprendan lo que es ser hombres. Justamente ese libro se llama Cómo criar a los varones.
Porque no es algo que ocurre así como que, le voy a hacer un upgrade y ya, aprendió a ser un hombre. No, es algo que amerita roce, interacción, intención, voluntad, enseñanza. Para que ellos puedan aprender cuando sean grandes cómo tratar a una mujer, cómo estar al frente de un hogar. Y habla el autor algo que me encantó y es la transmisión de un legado en la familia. Y él habla cómo cuando su abuelo murió, dice que hicieron una reunión sus tíos y dice que en esa reunión todos comenzaron a hablar cosas que recordaban de su abuelo. Y dice cómo ellos comenzaron a hablar. Era un hombre que respetaba, era un hombre que trabajaba, era un hombre que ponía la norma de moral, de conducta. Y todos pudieron poner ejemplos de cómo él fue un árbol, un roble, que pudo cubrir a su hogar de diferentes maneras y dar un legado de hombría, de cómo tiene que educarse una familia. Y claramente a la hora de mencionar esto podemos pensar, bueno, ¿y qué hacemos con las madres solteras? ¿Qué hacemos? Hay diferentes estrategias y alternativas para poder ayudar en estos contextos que se puede hacer. Pero lo que muestra de fondo es que como iglesia, como familias, tenemos que invertir en que tanto el rol de la mujer como el rol del hombre en la casa estén presentes. Porque eso va a ayudar a que ese legado y que esa verdad de lo que es un hogar, de lo que es ser un hombre, de lo que es ser mujer, conforme a la voluntad de Dios, se establezca. ¿Quién dice amén? No en vano la Escritura dice, y estas palabras que te mando hoy, las enseñarás a los hijos de tus hijos, y a quien Dios le da ese mandamiento es al varón. Tiene que ser el pilar que transmita esos códigos hacia abajo, hacia los que vienen, para que entonces se pueda reproducir los valores, la identidad masculina a nuestras familias. ¿Quién dice amén? Continuamos en la penúltima parte y aquí tenemos algo muy interesante. Una vez que Jefté hace esta negociación, pues entonces ya viene el trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la descripción del trabajo? Lo contrataron para que fuese a pelear contra los amonitas. Pero decíamos, no fue Dios el que escogió a Jefté, fueron ellos los que lo escogieron. Dios tuvo misericordia de la nación de Israel y Dios respaldó esa batalla nada más, para que entonces Israel saliera de esta situación tan difícil que tenía. Pero aquí viene uno de los relatos más complejos y más difíciles también que vemos en la palabra, y es con respecto al voto que hace Jefté. Ese voto, pues básicamente lo que él hace es que él le promete algo a Dios que Dios no le pidió. Pero él estaba muy interesado en que fuese puesto como gobernante de ese pueblo que en algún momento había sido sacado, ¿verdad? Jefté hace algo, y es que él le dice a Dios, cuando ya él va de frente a los amonitas, primero él le manda un mensaje al rey para ver si podían establecer paz, pero no. Y cuando esto ocurre, entonces Jefté se le ocurre levantar un voto, ¿verdad? Un juramento, y dice, si me da la victoria contra estas personas a las cuales voy a ir, ¿verdad? Hablándole no muy seguro de cuál era ese Dios, si me da la victoria, entonces al primero que salga por la casa, cuando yo vuelva a mi tierra, yo lo voy a ofrecer en holocausto. ¿Ya qué clase de voto? ¿Verdad? Obviamente podemos notar aquí, y este es uno de los textos que más utilizan las feministas hoy en día y la gente que ignora de la Biblia para decir, ¿cómo es posible que la Biblia hable de estas cosas, que el sacrificio de personas y así? Esto no lo está pidiendo Dios. Es más, vamos a ver que desde el Antiguo Testamento esto era algo que Dios abominaba, y que por esa razón Dios estaba sacando a los cananeos de esa tierra, porque ellos practicaban esto, sacrificios de personas. Era una de las cositas que practicaban. Él se le ocurre hacer este voto, y cuando él gana la batalla, quien sale a recibirlo es su única hija, ¿verdad? Y entonces él se ve en una encrucijada. Pero hay algo más interesante que nos ayuda a ver el perfil de este Jefté y cómo Dios no estaba en la selección de él, y cómo pues Israel comete un grave error. Y lo vemos en el versículo 4 del capítulo 11, cuando él está interactuando con el rey de Amón. Él pues saca a colación un tema histórico en el cual ellos tenían ciertas propiedades y ellos otros. Y él le dice lo siguiente al rey de Amón: tú quédate con todo lo que te dé tu Dios Quemos,
y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Qué nos hace esto notar a nosotros? Que Jefté tenía una grave confusión con respecto a quién era Dios, quién era Quemos y en qué posición estaba cada uno. Para él seguramente se imaginaba que era como Dios aquí, Quemos allá, Milcom, que era otro de los dioses por allá, todo como al mismo nivel. Y esta práctica o este juramento que él hace de decir que el primero que salga él ofrece en juramento era algo que practicaban esos pueblos cananeos. Es decir, lo que Jefté estaba reproduciendo era puro paganismo. No era prácticas que el Señor les había enseñado desde hacía ya años en la palabra. Es decir, ya estaba totalmente mezclado Israel con todas estas deidades. ¿Y qué ocurre con esto? Dios en su misericordia, en el versículo 28, Él respalda, nos muestra la Biblia cómo Dios, Él respalda la parte militar de lo que Jefté hace, pero obviamente no está en el asunto del juramento. En el versículo 29 dice, en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor primero, al que salga de la casa, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre acá? Podemos saber que Jefté aprendió esto de los pueblos que estaban. Y quiero poner la evidencia de esto aquí para que ustedes la tengan, no lo busquen. Eso está en Deuteronomio 12, 29. Cuando Dios les habla a ellos siglos atrás y les dice por qué los va a sacar de ahí. Él les dice en Deuteronomio 12, 31, tú no adorarás al Señor de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te doy, no les agregues ni les quites nada. Pero algo todavía más triste, y aquí lo que esto pone de relieve es la ignorancia que tenía tanto Jefté como los ancianos, es que Jefté pudo haberse retractado de ese voto, porque la misma Torá se lo permitía. Es decir, y esto es al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel hacía un juramento y consagraba algo al Señor y decían, vea, esta ovejilla se la voy a consagrar, o esta persona, este esclavo está para servirle a usted, esta persona está para servirle a usted. Dios les había dado a ellos una escala de valores desde Levítico, en la cual ellos podían remitirse a eso en Levítico 27 y Dios permitía el rescate de algo consagrado. Es decir, si tenían una persona en ciertas edades, un costo. Otra edad, o si fuese un animal, tenía un costo, un rubro cada cosa. Había una escala para las cosas consagradas, pero Jefté tampoco sabía esto. Y su hija tiene una actitud impresionante. Ella le dice, bueno, padre, si tú prometiste eso, nada más déjeme llorar mi virginidad. Dice que ella va 2 meses llorando su virginidad por unas montañas. ¿Qué carga? Porque yo hubiera comprado un boleto, me largo, seguro. Pero ella fue a llorar y después volvió, y no nos dice la Biblia exactamente cómo fue el sacrificio. Hay muchas personas que quieren estirar el texto y decir, no, no era un sacrificio, era aquí y allá. Tal cual esas eran las prácticas que había en ese pueblo. No sabemos cómo fue, pero aconteció. ¿Qué nos deja ver esto a nosotros? Justamente con lo que abrimos la charla. Un arrepentimiento sin una mente renovada no conviene. Usted puede querer agradar a Dios, pero si no permitimos que Dios nos enseñe y aprender a pensar como Él piensa y lo que la Biblia enseña, no nos vamos a mover mucho. Jefté pudo haber dicho, si hubiese estado verdaderamente más involucrado en el asunto y aprender de Dios, mira, Levítico dice esto, estaba mal yo, esto es una práctica pagana, perdón, me arrepiento, redimí a su hija, punto y aparte. Y el asunto no tenía que continuar. Y esto nos ayuda a nosotros verdaderamente a pensar en aquel versículo tan lindo, Romanos 12, en el cual nos habla de esto el apóstol Pablo y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, presente activo, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Así que en esta mañana la invitación de parte del Señor y en su palabra que podemos ver aquí es que el Señor, si quiere que nosotros lo busquemos, claro, amén. ¿Quiere Dios que nosotros hagamos las cosas a su manera? Por supuesto. Tenemos que ir más allá del deseo a aprender cómo quiere Dios. ¿Cómo quiere Dios que se lleve una relación de noviazgo? ¿Cómo quiere Dios que lleve la empresa? ¿Cómo quiere Dios que lleve a cabo mis negocios, el ministerio? La Biblia dice que muchos planes hay en el corazón del hombre. Muchos planes hay, pero el de Jehová es el que debe permanecer. Y esto es algo que todos lo vamos aprendiendo. Y yo no sé usted, pero a mí eso me emociona. Porque no estamos en la obligación de saberlo todo. Como hijos de Dios, como iglesia, tenemos la oportunidad de vivir una experiencia en conjunto. De pedirle a Dios que nos enseñe, que nos eduque. Y poco a poco Él nos va enseñando. Nos va mostrando cómo se hacen las cosas. Nos va educando como un padre educa a su hijo. ¿Y quién gana a través de esto? Todos. Gana usted, gana el reino de Dios, gana la sociedad y se establece lo que Dios quiere. Amén. Así que en esta mañana yo voy a pedirle que se disponga para adorar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Y si usted tiene en esta hora, como oraba Raquel antes, decisiones que tomar, que de pronto ya Dios viene motivándolo hace tiempo, y usted dice, yo me siento como incómodo, como incómoda con esto, no sé qué hacer. Antes de tomar una decisión precipitada, yo le voy a invitar a que usted entre en la presencia de Dios, en oración. Y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y cómo se hace eso? Eso es válido. En algún momento a todos nos pasa. ¿Cómo lo hacemos? Tan sencillo como que usted, como dice la palabra, entrando en su aposento, cerrada la puerta, ore a su Padre que está en los cielos. Y aquí es la misma experiencia. Cerrando nuestros ojos, elevando nuestro corazón en total transparencia y sinceridad de decirle, Dios, soy tu hijo, soy tu hija. Y estoy seguro que usted tiene las mejores intenciones para mí. Estoy seguro y estoy segura, Dios, que usted quiere lo mejor para mí. Y por esa razón, hoy quiero presentar mi vida ante ti. Para pedirte, Padre, que no sea yo en mis propias fuerzas, en mis propias capacidades, quien haga, quien diga, quien tome decisión. Si no quiero pedirte, Dios, que tú renueves mi mente para que yo pueda, así como dice tu palabra, Señor, en Romanos 12, comprobar cuál es tu perfecta voluntad, que sé que es buena, agradable, perfecta, Dios. Porque ya estoy cansada de hacer las cosas a mi manera y que no salgan, Dios. Hoy quiero en total humildad y con sabiduría, delante de tu presencia santa, sublime, soberana, en este lugar, Señor, al cual podemos venir a través de la sangre del Cordero, el trono de tu gracia, venir a ti, Señor, y pedirte, Padre, que me abraces, Dios, y que me tranquilices, Dios mío. Llévate la ansiedad, Señor. Llévate, Señor, la frustración. Llévate el dolor, Señor. Porque hemos aprendido en tu palabra que gente herida hiere gente, Dios. Y este hombre Jefté simplemente, Señor, era una víctima de una circunstancia.
Y así, Señor, puede ser que haya muchas personas aquí que hayan sido víctimas, tal vez, Señor, de un hogar que tampoco supieron hacer bien las cosas, Dios. Pero la buena noticia es que tú, Señor, eres el Padre Celestial y tú estás para nosotros. Y no importa si no hubo una madre o hubo un padre en un momento, tú estás para nosotros. Y tu palabra dice, Señor, que aunque padre o madre nos dejaran, con todo Jehová nos recogerá. Y tú estás, Señor, para completar esa experiencia. Tú estás, Dios mío, para mostrarte como un padre a nosotros, para mostrarte como una madre, para mostrarte como un hermano, para mostrarte, Señor, como ese agente de restauración, como ese maestro, como ese consolador, Señor, como ese que abraza, como ese, Señor, que no nos echa fuera. Tú estás, Dios, para mostrar ese amor puro, ese amor desinteresado, ese amor, Señor, recto, esa justicia, Dios mío, que solamente tú puedes exhibir. Tú estás para nosotros. Y hoy, Señor, nuestro corazón, Padre, se llena de gratitud, de amor, Señor, de reverencia delante de tu presencia, Señor, porque es el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar. Es el mejor lugar, Señor, a tus pies, en tu casa, Señor. Tú eres nuestro Padre. Y no importa, Señor, si nuestros padres en algún momento se equivocaron, Señor, les perdonamos. Si hubo, Señor, personas que nos hicieron mal, hoy los perdonamos. Pero a ti venimos, Dios mío, Padre, para tener, Dios, un encuentro restaurador, Señor. Un encuentro, Dios mío, en el cual nuestra alma, Señor, es libre de toda cadena, de dolor, de vergüenza, de pecado, Señor. Y solamente tú con tu poder puedes, Señor, redimir nuestra alma y liberarnos de nuestro pasado y sentarnos a la mesa, Señor, como hijos tuyos, legítimos. Ya no, Señor, gente que anda en tinieblas, sino como hijos tuyos, Señor, que a través de la sangre del Cordero han sido redimidos. Y podemos, Dios, mirándote a los ojos, decirte que te amamos, Dios, y que confiamos en tu versión de la vida para nosotros. Confiamos, Dios, en tu cuidado, confiamos en tu dirección, y no solo para nosotros, sino para nuestros hogares, para nuestras esposas, para nuestros hijos, hijas, para la gente que está a nuestro alrededor, y para las familias, Señor, jóvenes que se están formando, que se están levantando y que se levantarán, Señor. Por todos estos jóvenes, Señor, hoy oramos para que tú traigas esposos y esposas conforme a tu corazón, Señor, para que tú traigas a estos niños y niñas, esposos y esposas conforme a tu corazón, para que tú guardes, Señor, el concepto de matrimonio, el concepto, Señor, de un hogar que tú pensaste, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tú restaures todo lo torcido, Señor, lo cojo que se haya salido del camino, que tú lo traigas, Dios mío, a sanidad, a restauración, Señor, conforme al diseño original tuyo, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, y queremos pedirte que esta iglesia sea, Señor, un centro de restauración de tantos jóvenes, de tantas personas, Dios, que así como Jefté, Padre, no tienen culpa o no tuvieron culpa, Señor, y anduvieron por los errores de otros, expuestos, Señor, a una sociedad dura, inclemente, a un mundo engañoso, Señor, manipulador. Hoy venimos a ti, Cristo, pues tu palabra dice que tú eres el varón experimentado en quebranto, y solamente tú puedes sanar, Señor, desde a nivel mental, Señor, como emocional, físico, Señor, espiritual, cada cosa. Y te pedimos, Dios, esa restauración y ese abrazo tuyo, Señor, para todo el que lo esté necesitando, Señor. Y qué bueno saber, Señor, que eso no tiene fin, Señor, que tú siempre estás para nosotros, Padre. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy bendecimos tu nombre. Y quiero invitarle a que adore al Señor en esta mañana, y que lo adore con total libertad, que lo adore con esta conciencia que Él es su Padre,
y que usted es su hijo, usted es su hija, y que más importante que nadie es Él para usted y para nosotros también. Vamos a adorar al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.